Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 2 del mes de abril del año 2024 y continuamos la lectura bíblica en el libro de Génesis, capítulo 41. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que el río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne. Se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra su siervo, nos echó a la prisión en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos un sueño la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Hermanos, aquí pues al final dice que pasados 2 años, el copero se recordó de José, que hacía 2 años atrás le había interpretado sus sueños. Y pues Faraón había tenido esa dificultad con los sueños, y no había, dice, en Egipto un mago o un adivino que le pudieran interpretar sus sueños. Estaba preocupado, estaba abatido. Sabemos quienes hoy en día aún le prestamos mucha atención a los sueños. Pensamos que todos los sueños tienen que hacerse realidad, o todos los sueños tenemos que buscarles una interpretación. Muchas veces no lo tienen, otras veces es el subconsciente, pero en fin, Faraón tenía pues esos 2 sueños y le preocupaban mucho. Entonces el jefe de los coperos se recordó, ¿verdad?, de José, y le contó la historia a Faraón de cómo José les había interpretado sus sueños y cómo se los había interpretado correctamente. Hermanos, hay un tiempo para Dios, un tiempo para todo y un tiempo para todos. Dios jamás se olvida, y Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Acá, lo decía ayer, al copero se le olvidó el favor que le habían hecho, se olvidó de José, y José aún quedó ahí en la cárcel 2 años más, hasta que el copero recordó. Pero ese es el tiempo de Dios. Dios sabe cuándo, Dios sabe cómo, Dios sabe el momento justo para hacer las cosas. Pues en aquel momento, cuando el copero salió, Faraón no tenía ningún problema con los sueños. Entonces, no sé qué reacción hubiera sido. Bueno, alguien que interpreta sueños, qué bueno, pero posiblemente ahí lo hubiera dejado siempre preso. Sin embargo, hoy, él, por la necesidad que tenía, no importa por qué razones estuviera preso José, él lo mandó a llamar, lo manda a traer, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver, cómo lo manda a llamar para que interprete sus sueños. Entonces Dios tiene todo controlado, todo está bajo su control de nuestras vidas. Él sabe cuándo y sabe cómo va a actuar
Él sabe cuándo, Él sabe cómo nosotros vamos a utilizar aquellos dones que nos ha dado. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.